Hola amigos, lunes, empezamos la semana. Y empezamos la semana pues sin hablar de Apple. Ayer comenzaba el Mobile World Congress, allí está Jordi viendo todo lo que está saliendo. Y quizás ayer fue el día, no sé, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que ayer fue el día más fuerte de lo que va a ser toda este congreso de tecnología móvil. Porque ayer pudimos ver pues los tope de gama de LG, de Huawei, las apuestas también de Nokia, de Lenovo con sus Moto, vimos también el Huawei Watch. Bueno, creo que más o menos es pocos días va a haber que haya tanto terminal importante. Ahora, bueno, esta mañana está saliendo ahí una cosa de Sony que te convierte una mesa en una especie de tablet. Vale, eso está muy bien para ponerlo en el telediario y que salgan las noticias y que la gente flipe, pero creo que eso son las típicas cosas del mobile que luego nadie ve en la casa de nadie. Quería resumiros un poco, pues eso, qué es lo que nos presentaron ayer en temas de telefonía y de smartwatch. Al fin y al cabo, bueno, ya sabéis que esto sobre todo es Apple, pero bueno, que es en general, tecnología en general, a mí me gusta la tecnología en general y me gusta estar un poquito al día de todo lo que va saliendo, no solo de Apple vive el hombre. Bueno, pues empiezo por los nuevos terminales de LG y de Huawei. El LG G6 y el Huawei P10 y P10 Plus. Dos apuestas por un lado de LG, coreana, una marca que el año pasado se pegó un buen bofetón con su LG G5 y esa modularidad, ese poder intercambiar cosas, al final nadie apostó por eso. Y que este año pues tenía que hacer una apuesta más arriesgada, tenía que echar ahí toda la carne del asador. En diseño creo que lo ha hecho, aunque quizás podía haber hecho un poquito más en cuanto a especificaciones. Y luego tenemos el tema de Huawei, que es justo lo contrario. En diseño muy conservadora, muy similar al modelo del año anterior. Sí, lo ha vestido de colores, usando la gama Pantone y todas estas cosas, pero el diseño al final es muy muy parecido al anterior, pero nos ofrece unas especificaciones interiores que de verdad, bueno, estamos acostumbrados a que los Android sean la caña de especificaciones, pero la verdad es que aquí Huawei creo que la apuesta está clara. El LG G6 es un terminal prácticamente todo pantalla, no tiene casi marcos, tiene bueno, la parte superior y la parte inferior, muy al estilo del Galaxy S8. Si habéis visto renders del S8, pues es muy muy parecido. Lo único es que la pantalla no es curva, no se curva en los bordes para dar ese efecto sin marco. Es una pantalla recta de 5,7 pulgadas con una resolución bastante imponente, 2880 por 1440. Tiene una proporción así un poco rara de 18 novenos. Y LG, pues, en estos tipos de cosas que dices, ¿y para qué? Ha insistido mucho en el vídeo promocional e insiste mucho en el tema de que como la pantalla es el doble de ancha que de alta, es como digo, hace dos cuadrados perfectos y los utiliza con la cámara de fotos para hacer fotos así con cuadraditos tipo Instagram y además que ya os digo que la mitad del vídeo básicamente lo que se muestra es eso, no sé, la verdad es que a mí me parece una soberana chorrada. Pero bueno, ya está, ahí está. Y la verdad es que la pantalla se ve bastante, bastante imponente. Tiene 4 gigas de RAM, una batería de 3300. Bueno, hay nada que sorprenda demasiado. Los 4 gigas de RAM yo creo que se daban ya prácticamente por hecho en cualquier terminal que hoy en día quiera pertenecer a la gama tope de gama de Android. Y bueno, pues tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles, ahí quizás deberían haber echado un poquito más, y una delantera de 5. Ya os digo, creo que en este sentido, en vez de tanto cuadradito con la cámara, deberían haber echado un poquito más, mejorando la cámara. Tiene certificación IP68, o sea que le da cierta resistencia al agua y al polvo, y lo mejor de todo es que no tenemos ni idea ni del precio ni de cuándo estará disponible. Miedo me da el precio. Yo creo que el precio va a ser sobre todo la gran cagada de LG con este terminal como lo fue con el del año pasado.
Y luego tenemos Huawei, que como decía, afronta el año desde otro punto de vista radicalmente opuesto. Aquí, en cuanto a diseño, el terminal no va a ganar ningún premio. No porque sea feo, que no lo es, pero que es un diseño muy convencional, es un diseño muy... ¿cómo diría? Para decirlo, muy iPhone. Es un diseño, pues vamos, por delante, salvo porque el botón inicio es más alargado, no es el típico botón inicio redondo del iPhone. Por delante es exactamente igual que el iPhone. Y por detrás, pues bueno, sí, una parte superior con esa doble cámara, Leica. Huawei sigue apostando por Leica, al menos por ese sello de Leica, aunque ya veremos si la cámara de verdad es Leica o no. Pero bueno, Leica ha puesto el sello. Y bueno, sobre todo lo que apuesta es por unas especificaciones potentes. Tiene dos tamaños, el P10 de 5,1, el P10 Plus de 5,5, con resolución Full HD, el primero, y el segundo llega hasta los 1440p. Y aquí sí, la cámara trasera es una doble cámara de hasta 20 megapíxeles, con una delantera de 12 megapíxeles. O sea, aquí Huawei ha metido bastante caña con el tema de la cámara. También lo ha hecho con el tema de la batería, 3200 para el modelo pequeño, 3750 para el P10 Plus. Una batería de 3750 tiene que ser cañera. Y 4 GB de RAM como estándar, aunque hay un modelo del Plus que tiene hasta 128 GB de almacenamiento interno y 6 GB de RAM. Muchos colores con unos nombres muy así: Dazzling Blue, Dazzling Gold, Greenery, Rose Gold, Mystic Silver, una serie de colores que vale, sí, ya os digo, al no cambiar el diseño han intentado ahí con colorcitos, pero no sé, la verdad es que no me gusta ningún color, salvo el blanco y el negro. Y aquí sí tenemos precios. El precio empieza en 649 euros para el modelo básico, el P10 de 64 GB con 4 de RAM, y llega hasta los 799 euros del P10 Plus con 6 GB de RAM. Precios para mí demasiado elevados. Huawei está teniendo un aumento en ventas muy grande, pero no creo que sea a base de sus terminales tope de gama, porque estamos hablando de precios considerables. Este P10 Plus, pues la verdad es que es una pasada en cuanto a especificaciones, pero ese software de Huawei, ese diseño tan, no sé, no termino de ver yo a nadie pagando 800 pavos por un Huawei P10 Plus, a pesar de que tiene unas especificaciones que creo que tiene que ir como un tiro. Pero, no sé, me parece, sigo pensando que los precios de estos terminales deberían estar un escalón por debajo. Sobre todo cuando estamos viendo terminales como por ejemplo los nuevos de Lenovo, el Moto G5 y G5 Plus, que sí, la verdad es que no son la caña estéticamente, son incluso diría sosos o feotes, no feos, pero sosos. Bueno, en la parte de atrás, fea, sí, aquí vamos a engañarnos. Pero que estamos hablando de terminales, bueno, bastante decentes, con 3 GB de RAM, con cuerpo completamente de metal, con dos tamaños, el G5 de 5 pulgadas, el G5 Plus de 5,2 pulgadas, con Android casi 100% puro. Aquí creo que es una ventaja respecto a los LG y a los Huawei. Las capas de LG y de Huawei no me terminan a mí de gustar, y la de Huawei encima es que da problemitas en cuanto a software. Creo que por supuesto tienen lector de huellas, resolución 1080p, muy parecida a la del Huawei. Y ya digo, empiezan con 2 GB de RAM, pero puedes comprarlos hasta 3 GB de RAM con procesador Qualcomm Snapdragon, cámara de 13 megapíxeles. O sea, estamos hablando de terminales que sí, son gama media, pero son unas gamas medias más que considerables, y estamos hablando de terminales que empiezan desde los 200 euros y que termina el más caro con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno cuesta 279 euros, el Moto G5 Plus de 5,2 pulgadas. No puedes comparar un Moto G5 Plus con un Huawei P10 o con un LG G6, ni por diseño,
ni por especificaciones, aunque por especificaciones respecto al LG no andan muy lejos. Cámara, 3 GB de RAM, no sé, no están más lejos del P10, eso sí, pero sin embargo respecto a diseño del P10 no están muy lejos, y sin embargo con el G5 tiene un diseño muy bonito, cosa que no tienen el LG G6 tiene un diseño muy bonito, cosa que no tienen los G5 de Lenovo, pero tiene unas especificaciones demasiado similares para esas diferencias de precio. No sabemos el precio del G6, pero va a estar ahí. Si el Huawei P10 está en los 800 euros, no creáis que el LG G6 va a estar muy lejos. Y estamos hablando de un Moto G5 Plus, y repito, con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno por 279 euros. Que luego después en Amazon, en cuanto pase, fácilmente lo puedes encontrar incluso por debajo de los 250. Un terminal, ya digo, metálico. Yo tengo el G4 Plus como segundo terminal. La verdad es que estoy bastante contento con él. Estoy muy contento de que no tenga ninguna capa. Es Android puro. Por supuesto vienen con 7.0 y compatible con Google Assistant. Y ya digo que me parece que el problema de los LG y de los Huawei es básicamente el precio. No sé, ninguno de los dos creo que tenga ninguna función extremadamente rompedora. O sea, Huawei, que es el que he dicho que apuesta más por las especificaciones, lo que ha hecho básicamente es meter más madera, pero no tienen nada, ni siquiera tienen escáner de iris, que ya tenía el Note 7, ni siquiera tienen... Es que no hay ninguna cosa que digas, wow, han metido, más cámara, más megapíxeles, más procesador, más RAM, y se acabó. O sea, una evolución muy, muy, muy predecible, y que me parece que tienen un precio, para mi gusto, demasiado elevado. Cuando pasen a lo mejor un par de meses y bajen unos cuantos, un par de centenas de euros, pues a lo mejor por 600 euros, pues no te digo yo que sí sean terminales muy interesantes. Pero desde luego por 800 no, al menos en mi opinión. Tenemos también terminales de Nokia, y no hablo me niego a hablar de ese engendro que han creado con el Nokia, el 3, ¿cómo era? El 3310, bueno, ese terminal que han intentado volver a lanzar, y que si hubieran dejado el mismo que estaba, desde luego lo hubieran hecho mucho mejor que hacer lo que han hecho. Hablo del Nokia 6. El Nokia 6 es un terminal que viene a competir con los Lenovo, los Moto G5 y G5 Plus. Es un terminal de gama media, pero con unas especificaciones también muy interesantes. A mí me gusta menos que los Lenovo, sobre todo también porque no sé qué capa es la que trae Nokia, si es que trae algún tipo de capa. Pero bueno, tiene una batería de 3000, poquito por debajo. Tiene capacidades de 32 y 64 GB. Aquí gana, porque los Lenovo solamente llegan hasta 32, aunque tienen por supuesto ranura micro SD. De RAM pues los tienes en 3 y en 4 GB, aquí también un puntito por encima. Pero ya digo, son terminales, a mí personalmente Lenovo me ha ido muy bien, y la verdad es que Nokia pues no lo sé. Pero que es un terminal muy, muy interesante, teniendo en cuenta que su precio empieza en los 229 euros. Repito, no veo tanta diferencia entre esto y los de Huawei o el de LG para esos 600 euros de diferencia entre ellos. No termino de verlo. Sigo insistiendo en que esas marcas deberían apostar por un escalón por debajo de lo que ofrece Samsung o de lo que ofrece Apple. No, yo creo que si Huawei o LG se bajaron un escaloncito, solo un escaloncito, en vez de llegar a sus tope de gama, en vez de llegar a los 800, 900 euros, que se quedaran en los 600, empezar en los 500, quedarse en los 600, creo que serían terminales que arrasarían. Y sin embargo, esos 200 euros de más me parece que les van a lastrar bastante en cuanto a las ventas. ¿Y qué más? Pues también tenemos, y termino ya, el Huawei Watch 2. El Huawei Watch 2 es el nuevo reloj de Huawei, que la verdad es que me ha gustado bastante. Ya os hablé de Android Wear 2. Android Wear 2
llega con una nueva función, una nueva posibilidad que va a hacer que salte exponencialmente su utilidad en iOS, y es la posibilidad de instalar aplicaciones directamente desde Google Play. Ya no vas a necesitar un no vas a necesitar un teléfono Android para poder instalar aplicaciones en el Android Wear. Como con el iPhone no puedes instalar aplicaciones de Android, de Google Play, porque no tienes acceso, pues cuando tú conectabas un Android Wear a tu iPhone, básicamente te quedabas con nada. Ahora no, ahora el reloj por sí mismo se va a poder instalar aplicaciones, lo cual pues obviamente le va a dar mucha más utilidad. Es un reloj que coge una estética mucho más deportiva, a mí me gustan más que los del año pasado, yo no soy de relojes tan clásicos como el del año pasado. Tienen dos acabados, uno de plástico, muy deportivo, con algunos colorcitos, gris, negro, un color ahí, no sé, yo de colores, no sé si es camel o naranja, no sé, una cosa así. Y luego tiene otro con caja de acero, que es el Classic, con diseño Porsche Design, y que, bueno, pues la verdad es que es bastante bonito. Estamos hablando de relojes que por supuesto tienen pues todo lo que te puedes imaginar, GPS, Wi-Fi, NFC, y sobre todo uno de los modelos tiene posibilidad de introducir una tarjeta SIM, tiene conectividad propia, lo cual pues la verdad es que si cumplen lo que dicen de que puede tener 2 días de autonomía, mira, creo que bastante interesante sería el comprobar eso. Un reloj con conectividad LTE que dure 2 días, como el Apple Watch Series 2 ahora mismo, me parecería muy interesante. Y lo que me parece más interesante es el precio. El modelo que no tiene 4G cuesta 329, el que tiene 4G cuesta 379 euros. E incluso, ya os digo, el que tiene conectividad LTE está por debajo del precio del Apple Watch, el Series 2. Lo cual, pues me parece un precio muy competitivo con el Apple Watch, y sobre todo pensando en los usuarios de iPhone. De móvil no voy a cambiar, eso lo tengo claro, al menos en mucho tiempo. Pero tener a lo mejor varios relojes, oye, ¿por qué no? Y este Huawei la verdad es que me ha gustado bastante, y eso de la conectividad propia, eso de poder instalar aplicaciones directamente en el reloj, el diseño que tiene, que es bastante bonito, la verdad es que, no sé, me atrae bastante. Estará disponible en España a partir de marzo. España es uno de los primeros países en los que aparece, y ya digo que me gusta. Si queréis un poquito, queréis ver más imágenes, queréis ver más cosas, en la actualidad iPhone esta mañana se ha publicado el del Huawei Watch 2, y en un rato se publica el de los LG G6 y el Huawei P10, con imágenes y con vídeos. Echadle un ojito por si queréis tener más información. Y esto es más o menos lo que ha dado el mobile durante el día de ayer. No sé si habrá más cosas importantes, pero bueno, si se lanza algo más importante, os lo contaré aquí en el podcast. Así que sin problemas. Y eso es todo lo que os quería contar hoy. Que tengáis un buen lunes. Si estáis en Andalucía y tenéis puente, pues feliz puente. Si estáis en Andalucía y trabajáis hoy, pues buen día de trabajo y mañana es fiesta. Y si no, pues que tengáis una buena semana. Hasta mañana.